Muy buenas tardes. Muy buenas tardes nuevamente y bienvenidos a la tarde de hoy. Bienvenidos a Salud Talks, que es nuestro espacio para hablar con profesionales de la salud acerca de diferentes temas que son relevantes, porque realmente nuestro compromiso es ocuparnos de la salud de las personas. Mi nombre es Gabriela Bustamante, soy gerente comercial en Saludza y el día de hoy nos acompaña la doctora Joelis Álvarez, que es graduada de la Universidad Central de Venezuela y se especializó en neumología. Adicionalmente, ha realizado varios cursos enfocados en especialidades médicas respiratorias, como por ejemplo COVID-19, ventilación mecánica para no intensivistas. En los últimos años, la doctora Álvarez ha trabajado como médico neumólogo en el Hospital del IES del Sur, en la clínica CityMed, en la ciudad de Quito, y actualmente también es médica neumóloga de Veris. Les pido por favor que si es que tienen preguntas o inquietudes, las puedan poner en el chat. Al final de la presentación, la doctora Álvarez responderá a todas sus inquietudes. Bienvenida, doctora. Muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación. Y empezamos pues con su charla. ¿Cómo están? Buenas tardes, Gabriela. Muchas gracias a ustedes por la invitación y gracias a todas las personas que se han conectado y se han interesado en este tema que es bien interesante y está en boga en estos últimos tiempos. Entonces, muchas personas ya les ha dado COVID y han pasado por la enfermedad. ¿Y qué pasa después del COVID? Estos son los puntos que vamos a tocar el día de hoy. ¿Cómo mejorar la calidad de vida después de la enfermedad? ¿Cómo prevenir enfermedades futuras o secuelas inclusive? Bueno, entonces vamos a recordar que ya ha pasado 1 año y 4 meses desde que la Organización Mundial de la Salud declaró el COVID-19 como una pandemia. Pues vemos que el tiempo pasa y no se detiene y seguimos con muchos casos de COVID. ¿Qué ha pasado a nivel mundial en todo este tiempo? Bueno, ya se han reportado casi 200.000 casos de COVID, de los cuales 4.2 millones de personas han fallecido y el resto se supone que se han recuperado, 194 millones. Y en Ecuador, pues no se queda atrás, tenemos 448.000 casos confirmados, de los cuales han habido 31.634 muertes aproximadamente, y el resto de los pacientes ya se han recuperado. Entonces, las muertes representan más o menos 2.5%. ¿Y qué pasa con estos 44.000 pacientes que se han recuperado? ¿Realmente han vuelto a una vida normal? ¿O qué síntomas pueden estar presentando estos pacientes? Este es el tema que vamos a manejar el día de hoy. Pues realmente después de que el paciente supere el COVID, lo que se han visto en los estudios es que 1 de cada 5 personas tienen síntomas tras la fase aguda, es decir, tras 5 semanas de la infección, y que aproximadamente el 10%, es decir, 1 de cada 10 personas, presentan síntomas inclusive 12 semanas, o sea, 3 meses después de haber pasado el COVID. Estos síntomas muchas veces son fluctuantes, es decir, van y vienen, un día el paciente amanece bien, otro día se decae, pero también pueden ser persistentes, inclusive acarrear síntomas que no mejoran desde la fase aguda. Esto tiende a empeorar más que todo con el esfuerzo, tanto físico como mental, y es muy importante que en muchas ocasiones causa limitación en la calidad funcional y en la calidad de vida de los pacientes. Se han realizado aproximadamente 47.000 personas en más de 15 estudios, en los cuales se le ha hecho un seguimiento vía telefónica de 11 días hasta 100 días después de haber superado el COVID y se les ha preguntado cómo están y además de eso se han hecho algunos análisis. Entonces, de esta cantidad de personas, el 80% presentan parámetros alterados e inclusive muchos síntomas después de haber pasado la enfermedad. Y se pudiera pensar que estos síntomas son más que todo en personas que tuvieron un COVID muy grave, que entraron en terapia intensiva, que estuvieron hospitalizados, que representan el 20% de los casos. Pero realmente es independiente de la gravedad del cuadro agudo. Es decir, que si usted le dio un COVID muy leve o inclusive asintomático, aún así usted puede posteriormente presentar síntomas, presentar molestias, ¿no? Y esto es muy relevante. Y se ve en la práctica clínica. Muchas veces los pacientes consultan diciendo que
les dio COVID hace 3 meses, que fue algo muy leve, pero que ahora están con fatiga, están con pérdida de cabello y otros muchos síntomas. Entonces, aquí en esta gráfica vemos que la sintomatología es demasiado variable y se hablan hasta de más de 50 molestias que pueden los pacientes manifestar después del COVID. Sin embargo, en todos los estudios, la fatiga es el síntoma cardinal. La fatiga, la debilidad, la falta de fuerza. En este estudio fue manifestado por el 58% de los pacientes. Y esto es una regla que se repite en todos los estudios que se han hecho en pacientes post-COVID. Otro síntoma frecuente es el dolor de cabeza, en el 44% aproximadamente. La pérdida del cabello es también bastante frecuente, un 25%. El trastorno de atención, los pacientes se quejan de que no se pueden concentrar, 27%. Y la dificultad para respirar o disnea. Entonces vemos que la gama de síntomas es muy amplia e involucra prácticamente todos los órganos de nuestro cuerpo. Y además de eso, esto también se ha visto que los pacientes pueden persistir con alteraciones en la radiografía o tomografía de tórax y alteraciones en parámetros de laboratorio que nos hablan del estado inflamatorio y también del estado protrombótico o sangre espesa que se conoce, que puede predisponer a formación de coágulos en los pacientes. Entonces, en vista de esto, de que los pacientes no lograban superar los síntomas, muchos de ellos, entonces se han creado algunas definiciones. Entonces tenemos que el COVID agudo es aquel que debe durar más o menos entre 3 y 4 semanas, es lo que se dice que la enfermedad debe durar, ¿no? Y ya los síntomas que van más allá, pues se les ha dado múltiples nombres, todavía no hay un consenso, pero se habla de un COVID persistente o long COVID, inclusive, ¿no? Hay que tener en cuenta que hay dos tipos como de síntomas o de afectación posterior al COVID. Este long COVID es aquel paciente que realmente no termina de salir de la enfermedad, o sea, pasan 4 semanas, 5 semanas y el paciente se sigue sintiendo mal. Y las secuelas son aquellas que sí se dan más que todo en los pacientes que tuvieron una neumonía muy grave, que necesitaron terapia intensiva y que sí se les afectó bastante algunos de los órganos, entre ellos el pulmón, el corazón, y que esas secuelas no sabemos cuánto van a durar, ¿no? Por eso la duración es incierta. Entonces, es bastante importante, los pacientes, el 10% es un número grande, es un porcentaje importante y tenemos que atender a este tipo de pacientes. Bueno, acá en esta gráfica vemos más o menos lo mismo. En el COVID agudo debe durar unas 4 semanas aproximadamente desde el inicio de los síntomas. Y ya después de eso se habla de un COVID subagudo o long COVID, y a partir de las 12 semanas ya se puede hablar de un síndrome post-COVID o COVID crónico. Entonces, como ya habíamos comentado, los síntomas son múltiples y afectan varios de los órganos. La fatiga es el síntoma cardinal, también puede haber dolores musculares, dolores en las articulaciones, dificultad respiratoria, tos, o pacientes que persisten con requerimiento de oxígeno más allá de un mes. En cuanto a lo neurológico, la ansiedad y la depresión es un porcentaje bastante importante de pacientes que lo presentan, entre 30 y 40% inclusive, y esto se involucra o se ha visto que puede ser tanto por el problema inflamatorio a nivel del sistema nervioso central que puede ocasionar el virus, y también pues el estrés al que estamos sometidos todos por este tema de la pandemia, mucha angustia, el confinamiento, el desempleo, todas esas cosas ya se vienen arrastrando mes tras mes y pues puede desencadenar en un episodio de depresión y ansiedad, trastornos del sueño. A nivel cardíaco puede haber palpitaciones, dolor en el pecho, pueden haber problemas tromboembólicos posterior al COVID, gracias a Dios no es algo frecuente, se ve en menos del 5% de los casos, pero sí puede haber. Y falla renal también es infrecuente. Otra cosa que sí se ve bastante, como ya le había comentado, es la pérdida del cabello, en un 25% más o menos de los casos. Y estos síntomas pueden durar inclusive 6 meses. Hay estudios en el que se han evaluado pacientes al año y siguen presentando molestias. ¿Y esto por qué pasa? Porque el paciente no termina de recuperarse, ¿no? En algún porcentaje. Otros, pues sí, gracias a Dios se terminan de recuperar, pero más o menos entre un 10 y un 20% siguen presentando molestias a largo plazo. Bueno, todavía no se sabe, se está investigando, cada día salen nuevos estudios,
para tratar de explicar qué pasa, ¿no? Porque el paciente no mejora. Sin embargo, estos síntomas post-infección no se han visto solamente en el COVID. Hay muchos virus, infecciones virales, donde se han descrito que después de pasar la fase aguda, el paciente sigue presentando molestias, por ejemplo, virus de la influenza, virus de la hepatitis, el chikungunya, el mismo dengue, tienden a tener síntomas posteriores a la fase aguda. Para darle una explicación a todo, ya han surgido múltiples teorías, ¿no? De las cuales 3 de ellas son las que más están en boga, como por ejemplo que el virus pueda persistir en el organismo causando una infección latente y crónica, y que puede persistir, digamos, más que todo en el sistema digestivo, porque se ha visto en las heces, se ha logrado aislar el virus mucho tiempo después, inclusive de que el hisopado ya esté negativo. Entonces está esta teoría, está la otra de que exista una tormenta inflamatoria o una respuesta inflamatoria descontrolada que trata de eliminar el virus, pero que en ese intento del organismo por eliminar el virus, pues también nos puede afectar a nosotros mismos, ¿no? O la creación inclusive de autoanticuerpos que destruyan nuestros órganos. Como bien lo digo, esto simplemente son hipótesis, tal vez sea la combinación de ambos o inclusive algunas otras cosas que ya con el tiempo esperemos que se aclaren. Entonces, este es un esquema bien importante, como les había comentado. Cualquier persona puede padecer en el post-COVID, sin embargo hay factores de riesgo, es decir, que pacientes que presentan estas condiciones tienen más riesgo de presentar complicaciones después del COVID. Entonces, por ejemplo, pacientes mayores de 60 años que tengan enfermedades crónicas, tanto cardíacas, pulmonares, neurológicas, hepáticas, inclusive diabetes, obesidad también es un factor de riesgo bien importante, desnutrición, pacientes con el sistema inmunológico o de defensa deprimido, por ejemplo, pacientes con VIH o pacientes con cáncer, pacientes embarazadas o que reciban un tratamiento que les baje su sistema de defensa, o aquellos pacientes que a la alta médica tienen una afectación en la radiografía de tórax muy importante a nivel pulmonar o que salen del hospital necesitando oxígeno, pacientes que ingresaron a terapia intensiva y necesitaron intubación. Todos estos son factores de riesgo para que el paciente pueda presentar complicaciones posterior al COVID. Entonces vemos que de acuerdo a eso se puede dividir pacientes de bajo riesgo, pacientes de riesgo moderado y pacientes de alto riesgo. Entonces, si el paciente presentó un COVID leve que no necesita hospitalización y no tiene ninguno de estos factores de riesgo, pues el riesgo de complicaciones posterior al COVID es un riesgo bajo. Ya no se dice que no puedan presentarlo, sí puede haber, pero con menor riesgo. Ahora, si el paciente así haya presentado un COVID leve que no necesita hospitalización, pero tiene estos factores de riesgo, pues tiene un riesgo moderado de presentar complicaciones después de la enfermedad. Ahora, aquellos pacientes que sí necesitaron hospitalización, siempre van a ser de mayor riesgo. Ya nunca van a tener un bajo riesgo, independientemente. Si no tienen factores de riesgo, pues el riesgo va a ser moderado para realización. Tienen estos factores de riesgo, pues hay una alta probabilidad de que el paciente después del COVID tenga complicaciones. Entonces, entrando un poco más a la sintomatología y más o menos el manejo que podemos dar, pues como habíamos indicado, la fatiga, la debilidad es el síntoma primordial después del COVID. Y pues lo primero que hay que hacer es valorar al paciente, ver cómo está su condición física, descartar que no tenga el oxígeno bajo o hipoxemia, descartar que no haya anemia o alteraciones en los músculos, e inclusive, como habíamos dicho, descartar que no haya un problema emocional de base. La depresión, la ansiedad puede hacer que no tengamos fuerzas ni ganas de hacer nada, ¿no? El tratamiento, lo principal es que el paciente duerma bien, que descanse, sobre todo en la noche. Si el paciente tiene insomnio, que también es frecuente en el post-COVID, pues obviamente el día va a pasar con mucho sueño. Y también el ejercicio, que se debe hacer de forma gradual y paulatina, y dependiendo de cada caso, ¿no? La fisioterapia y la rehabilitación toman un punto o un papel importantísimo en los pacientes post-COVID, sobre todo post-COVID moderados y severos. Otro síntoma puede ser dolores musculares, dolores articulares, inclusive dolores del pecho.
Siempre hay que tratar de buscar la causa. Si no se encuentra una causa específica, pues puede explicarse por este síndrome post-COVID. El tratamiento puede ser con antiinflamatorios, con gabapentina en los dolores neuropáticos, que son aquellos que causan molestias tipo ardor, tipo quemazón, hormigueo, ya, o frialdad, también se quejan bastante los pacientes. Y una vez más toma importancia lo que es la rehabilitación física. La otra sintomatología más frecuente, tenemos la parte pulmonar, pues obviamente el COVID tiende a afectar más los pulmones, sin embargo, se ha visto que es una enfermedad sistémica y afecta a muchos órganos, pero desde el punto de vista respiratorio puede causar disnea o sensación de asfixia, disminución de la capacidad de ejercicio, pacientes que antes corrían 5 kilómetros, ahora no avanzan a correr 1 kilómetro, es algo habitual. Y pacientes que pues, después de un COVID moderado o severo persistan con hipoxemia, es decir, falta de oxígeno. También la tos, aunque no es tan frecuente, sí se puede dar, más que todo la tos es seca. Y el manejo, pues muy importante, la fisioterapia respiratoria, ver en el paciente qué compromiso pulmonar o de su sistema neuromuscular hay. Sobre todo aquellos pacientes que estuvieron en terapia intensiva, que fueron intubados, pueden tener alteración de la foniación o del habla y también de la deglución. Entonces es importante evaluar a estos pacientes y de acuerdo a la sintomatología derivar a las diferentes especialidades, ¿no? En cuanto a la tos, el tratamiento habitual con antitusígenos y broncodilatadores nos puede ayudar bastante. Y también es importante descartar las causas o otras causas, por ejemplo, que el paciente ya sea asmático o que ya tenga un problema pulmonar de base, el reflujo gastroesofágico, las vinagreras, el ardor en el estómago, esto puede causar también tos. Y pacientes que tomen IECA, que son un tipo de tratamiento para la presión, como el enalapril, que es bastante conocido, en un cierto número de pacientes puede dar tos persistente. Bueno, acá vemos un gráfico para el manejo de los pacientes que tuvieron neumonía por el COVID, ¿no? Entonces, lo que se dice es que deben evaluarse entre 4 y 12 semanas posterior a que hayan presentado la neumonía o una infección pulmonar. Todo va a depender de acuerdo a la gravedad. Si la neumonía fue algo leve, con una afectación pulmonar, digamos, de un 10%, pues se puede extender un poco más el tiempo para verle, ¿no? Sin embargo, yo siempre digo, entre más temprano mejor. Siempre es bueno evaluar al paciente tempranamente para ver cuál es su condición, qué complicaciones puede tener y tratar de prever, ¿no? Ahora, si es un paciente que tuvo una neumonía grave, que está necesitando oxígeno y persiste con dificultad respiratoria, hay que verlo lo más pronto. En esta consulta, siempre es importante investigar signos de depresión, de ansiedad, de estrés postraumático, que es bastante frecuente, sobre todo en los pacientes que estuvieron hospitalizados. Siempre hay la idea de que se va a morir, siempre esa idea ronda en la cabeza, inclusive hasta en los pacientes leves, ¿no? Posteriormente se hace también un estudio de función pulmonar y de tomografía de tórax. Si la neumonía o la afectación pulmonar fue leve, únicamente con una espirometría, que es el examen de función pulmonar básico, basta. Pero si fue una neumonía grave o severa, sí hay que ampliar en los estudios pulmonares, ¿ya? Ahora, si se hacen estos exámenes y no hay evidencia de ninguna alteración, pues el paciente se puede evaluar a los 6 meses o al mes, y si todo va bien, se le puede dar el alta, ¿ya? Ahora, si hay una afectación a nivel de la tomografía, a nivel de la función pulmonar, hay que derivarlo al neumólogo, tiene que chequearlo un especialista, ¿ya? Lo otro que hay que descartar a nivel pulmonar es pues, problemas como tromboembolismo pulmonar o coágulos dentro del pulmón, ¿no? Como les dije, esto no es muy frecuente, se ve en menos del 5% de los casos, pero hay que evaluar los factores de riesgo y si hay sospecha de que puede haber esta enfermedad, hay que hacer exámenes especiales para confirmarlo y si es así, luego derivar al especialista y si no, pues el paciente puede seguir una visita ya a los 6 meses. Los otros síntomas también bastante frecuentes son las palpitaciones y el dolor en el pecho. La dificultad respiratoria también puede ser de origen cardíaco, en la minoría de los casos, pero hay que descartar o hay que evaluar que el corazón esté bien.
sobre todo porque se pueden dar casos de arritmia, casos de afectación en el músculo cardíaco por el virus, y cuando hay sospecha, pues el paciente tiene que ser evaluado con un electrocardiograma, un ecocardiograma, y tiene que ser visto por un cardiólogo. Los problemas tromboembólicos son los primeros que hay que descartar y que hay que evitar. Como les dije, menos del 5% de los casos en los estudios, y más que todo en los pacientes con factores de riesgo, pacientes encamados, con múltiples enfermedades, que tengan ya algo de base que les predisponga a un estado protrombótico. Se les hace dímero D, tiempos de coagulación y ferritina, que son marcadores para nosotros evaluar cómo está el estado de la coagulación del paciente. Si esto está elevado, conviene prolongar el tratamiento con anticoagulantes para prevenir algún evento de coagulación. En cuanto a la falla renal, algunos pacientes elevan la urea y la creatinina, que son los marcadores renales durante la enfermedad aguda, pero casi siempre se supera, ¿no? Sin embargo, en algunos estudios confirman que 6 meses después del COVID puede haber una disminución de la tasa de filtración glomerular, que es la función renal. Entonces, sí hay que hacer un control de lo que son los marcadores de urea, de creatinina. Estos son exámenes simples en sangre y que no son muy costosos y que están al alcance de la mayoría de las personas. En cuanto al tema neuropsiquiátrico, es otro punto que también afecta bastante, como hemos dicho, la ansiedad, la depresión en un 30 o un 40% de los pacientes que sobreviven al COVID y sobre todo que sobreviven a un COVID severo. Y no solamente el paciente, se ve en la familia entera, en el entorno, que el nivel de estrés es muy importante. Entonces, a veces no es solo manejar al paciente, sino también a los familiares, porque esa ansiedad, ese estrés le transmiten al paciente y no mejora, o sea, no ayuda a la mejoría del paciente, ¿no? Entonces, sí, el manejo en conjunto muchas veces, preguntarle al paciente cómo está, dónde vive, quién le cuida. Hay pacientes de tercera edad que no tienen quien se haga cargo de ellos, entonces a veces sí hay casos complejos en ese tema. Hay un resumen más o menos de todo lo que les he explicado. Si el paciente tuvo afectación pulmonar, hay que hacer un control del 4 a la semana 12 más o menos, dependiendo si persiste disnea o dificultad respiratoria o persiste con requerimiento de oxígeno. Hay que hacer exámenes pulmonares, exámenes cardiológicos, ¿ya? Y también muy importante evaluar el tema neuropsicológico, cómo está el entorno del paciente, si el paciente está durmiendo bien, todo, porque si no hay que dar un tratamiento. Si se ven que el paciente puede tener síntomas de depresión, de insomnio, hay que derivarle a psicología y a psiquiatría, porque si el paciente no duerme, si el paciente está todo el día teniendo pensamientos negativos, pues eso le baja su sistema de defensa y no permite al paciente que evolucione de forma satisfactoria, ¿no? En cuanto al hematológico, ver si el paciente tiene factores de riesgo para formación de trombos, y con los exámenes de laboratorio ver si amerita extender lo que es la anticoagulación que damos en muchos de los pacientes, ¿no? La función renal, como habíamos comentado, evaluarla muy bien, y lo que es también primordial es el tema de la rehabilitación y educación al paciente, responder lo más pronto posible a todas las inquietudes que se les pueda presentar, porque entre más conocimiento tenga el paciente, pero eso sí, conocimiento de un especialista, no conocimiento que puedan leer en las redes sociales, en medios que no están, digamos, no son oficiales ni son personas realmente capacitadas que pueden dar a la buena de Dios alguna opinión, y eso los pacientes pueden tomarlo de una forma muy seria y eso complica la situación. El sistema endocrino también es otro que se puede haber afectado, no con tanta frecuencia, pero sí algunos pacientes diabéticos pueden presentar alteración de la glucosa, o inclusive puede iniciar con un diagnóstico de diabetes después del tratamiento, ¿no? Después del COVID. También patología de la tiroides o inclusive desmineralización o desgaste óseo. Esto también puede ser consecuencia de los corticoides, porque en el COVID, sobre todo moderado severo, usamos muchos corticoides, pacientes hospitalizados usamos muchos corticoides, porque realmente es lo que hasta ahora ha demostrado que puede ayudar en la desinflamación a nivel pulmonar.
Entonces, si se sospecha de algo de esto, los pacientes tienen que evaluarse con unos exámenes de sangre especiales como niveles de glucosa, niveles de hormona de la tiroides, y si eso está alterado, pues tiene que ser visto por un endocrinólogo. Síntomas gastrointestinales también pueden persistir, diarrea, constipación, dolores abdominales, y esto es justamente porque el virus se ve que está en las heces mucho tiempo, ¿no? Más allá de un mes, el virus sigue ahí presente en las heces, aunque no hay, digamos, algo que nos apoye o algo que realmente corrobore si el virus se puede transmitir por las heces. Realmente hasta ahora lo que se habla es que el virus solamente se transmite por la parte respiratoria, pero sí se ve que en las heces el virus puede persistir más tiempo, ¿no? Y eso tal vez puede hacer que el paciente tenga este tipo de síntomas. También es importante evaluar la función hepática porque en muchos pacientes se alteran las pruebas del hígado porque hay una inflamación a nivel del hígado y exámenes de heces para ver que no haya alguna infección importante. Bueno, otro síntoma que se queja mucho a los pacientes es que algunos no logran recuperar el olfato y el gusto, ¿no? Esto es también frecuente, la mayoría ya al mes pues recupera bien, pero inclusive pacientes después de 6 meses, algunos se quejan de que no logran todavía percibir bien los olores. Bueno, si el tema persiste, debe ser valorado por un otorrino. También hay algo que se llama entrenamiento del gusto y del olfato, es decir, el paciente puede oler o tratar de percibir varios olores, por ejemplo, café, menta, olores muy particulares y tratar 20 segundos de percibir los diferentes olores, eso hacer 2, 3 veces al día y eso se dice que ayuda a que el paciente recupere más rápido el olfato, ¿no? Y también el uso de corticoides algunas veces está indicado. En cuanto a lo dermatológico, bueno, también el virus afecta la piel, realmente casi ningún órgano se escapa. La esfera es la pérdida del cabello, los pacientes pierden muchísimo cabello, pero luego esto ya va mejorando, también lo que son las erupciones, normalmente son autolimitadas y ya el tema persiste más allá de 2 meses, tiene que ver el dermatólogo. Y también esos pacientes que estuvieron encamados mucho tiempo, que siguen encamados, pueden presentar úlceras por presión o escaras, y eso también tiene que ser visto por un cirujano. Pueden a la larga cargar una infección de la piel y la infección diseminarse todo el cuerpo y allí tener otra complicación. Bueno, como ven, así de variados son los síntomas, y así de variado debe ser el manejo multidisciplinario que involucra múltiples especialidades médicas, fisiatras, fisioterapeutas, terapeutas respiratorios, y pues es complejo, no es fácil la enfermedad, ¿no? En conclusión, bueno, está recordarles que los médicos, los sanitarios, estamos a cargo tanto del paciente cuando está con la enfermedad como después del COVID, ¿no? Y aquí estamos para ayudarle, día a día nos vamos actualizando, vamos viendo qué cosas nuevas van saliendo. Esto es algo que, bueno, es una enfermedad nueva, muchas cosas todavía no se saben. Entonces, poco a poco, pues vamos entendiendo la enfermedad y así mismo poder dar un tratamiento más dirigido, ¿no? Bueno, recordarles que en Veris contamos justamente con un equipo multidisciplinario de especialistas y de todas las pruebas necesarias en cada paciente para este tipo de síntomas post-COVID. Por último, quiero aclararles las preguntas más frecuentes que yo veo en mi consulta en los pacientes que tuvieron COVID. La primera es qué pruebas se tienen que hacer para ver si ya no tienen el virus. Esto es algo muy frecuente. Fíjense, al momento el alta epidemiológica, es decir, la indicación para suspender el aislamiento respiratorio, se basa básicamente en el tiempo de evolución de los síntomas y en la evolución que haya tenido el paciente. Se dice que el paciente debe permanecer 10 días aislado más 3 días sin fiebre, en total unos 13 días, ¿no? Si el paciente luego de esos 13 días persiste con mucha tos, el aislamiento se puede extender hasta el día 21. Si el paciente ya el día 14 está bien, pues se puede levantar el aislamiento. Ya no se pide un nuevo hisopado
porque se ha visto que en cierto número de pacientes el PCR puede dar positivo inclusive semanas o meses después, porque quedan restos de carga genética del virus muerto en la mucosa. Eso es suficiente para que el hisopado dé positivo, pero no quiere decir que usted todavía tiene un virus vivo que lo va a transmitir ni que le va a enfermar. Otra prueba que se hace frecuentemente es la medición de anticuerpos. La medición de anticuerpos tampoco me indica si el paciente ya está libre de enfermedad, ¿ya? Lo que dice es que el paciente desarrolló defensas contra el virus. Ok. Otra pregunta importante es si se puede bañar durante la enfermedad y después de la enfermedad. Pues sí, no hay ningún estudio que hable de que bañarse es perjudicial. Obviamente no es bueno el cambio brusco de temperatura. Siempre hay que bañarse con agua tibia, secarse muy bien el cabello, no quedarse mojado y luego abrigarse bien, pero sí se puede bañar. ¿Puedo hacer ejercicio? Esta es una pregunta también frecuente y esto es algo bien individualizado. En la mayoría de los pacientes que tienen una enfermedad leve, si los signos vitales están bien, si uno les evalúa y no hay mayor afectación, pueden hacer ejercicio, siempre empezando de menos a más, ¿no? Primero caminatas, unos 15 minutos, media hora. Si ven que toleran bien, van aumentando poco a poco la resistencia. Ahora, si es un paciente que tiene afectación pulmonar muy severa o afectación cardíaca, pues allí hay que orientar mejor a qué ejercicio puede realizar y más que todo siempre es como un equipo de rehabilitación y de terapistas. ¿Qué debo comer? Muchos pacientes se preguntan o se preocupan por la alimentación. Bueno, la alimentación siempre, independientemente de que hayamos pasado el COVID o no, debe ser una alimentación sana, libre de comida chatarra, de frituras, de cosas muy condimentadas o muy saladas, enlatados, ¿ya? Eso no se puede comer. Cosas muy frías tampoco es recomendable, por lo menos el primer mes, porque puede desencadenar en tos. Los lácteos también no es bueno abusar de los lácteos porque en algunos pacientes, aunque no está totalmente definido, pero sí se habla de que puede producir mayor mucosidad el tema de los lácteos. Entonces, una alimentación con frutas, con vegetales, frutos secos, proteínas, ya animal y tanto vegetal, carne, pescado, pollo, o sea, todos esos alimentos obviamente tienen los nutrientes que necesita nuestro sistema de defensa para poder seguir combatiendo todos estos síntomas. ¿Me puedo contagiar otra vez después de que me dio COVID? La respuesta es sí. Aunque los casos de recontagio no son frecuentes, sí se han visto, y sobre todo después del tercer a sexto mes, los anticuerpos, es decir, las defensas que el paciente crea después de haberse infectado, empiezan a bajar. Y allí hay oportunidad de volverse a contagiar. También, como cada vez salen más variantes, tampoco sabemos si los anticuerpos que el paciente desarrolló le van a proteger contra esta gama de variantes que están saliendo. Entonces, siempre la recomendación es mantener las medidas de aislamiento social, mantener el uso de mascarilla y el lavado de manos. Así ya nos haya dado COVID, no nos creamos que somos inmortales por esto. Y una pregunta también bien frecuente es ¿cuándo me puedo vacunar? Es bien curioso porque muchas personas al principio estaban muy escépticas de vacunarse, rechazando muchas veces la vacuna, pero una vez que a los pacientes les da COVID, se desesperan por vacunarse. Es impresionante, ¿no? Y es porque realmente viven la enfermedad en carne propia, ven que pueden realmente morir por esta enfermedad y pues todo lo que pueden hacer para prevenir es válido. Entonces, de esto también hay mucha tela que cortar. Al principio se decía que los pacientes que le había dado COVID no se vacunaran o que se vacunaran al sexto mes. ¿Esto por qué fue? No era porque era malo, sino porque realmente había déficit de vacunas. Entonces, si ya teníamos una población con anticuerpos, que ya se había contagiado y que tenían anticuerpos, pues la prioridad para vacunar no eran las personas que ya tenían algo de anticuerpos, eran las personas que no les había dado el COVID. Por eso justamente se decía que esperaran si ya les había dado. Pero gracias a Dios, pues cada vez hay más disponibilidad de vacuna, entonces no es necesario esperar todo ese tiempo, ¿no? Yo siempre aconsejo esperar un mes después de que se pase la fase aguda, el paciente se puede vacunar. Ahora, si tuvieron un COVID muy grave y recibieron terapia especial, como por ejemplo anticuerpos monoclonales o plasma
o suero de paciente convaleciente, eso es una terapia especial que nada más se da en terapia intensiva la mayoría de las veces y a muy pocos pacientes. Si es que ustedes le dieron esa terapia, ahí sí tienen que esperar 3 meses. Bueno, eso es todo por ahora. Ahora vamos a contestar las preguntas. Chévere. Yoeli, muchísimas gracias. La verdad nos has respondido muchas de las preguntas que tenían las personas que se han conectado el día de hoy a este webinar. Mira, bueno, nos hicieron unas preguntas acerca de la dieta, pero creo que fuiste bastante explícita en ese tema. Es súper importante en todos los casos y siempre para mantenernos saludables, una alimentación balanceada y nutritiva, que creo que es lo más importante. Tengo otra pregunta que dice que si las consecuencias o las secuelas del COVID dependen de la cepa del virus o no. No, realmente no, no depende de la cepa del virus. Hay pacientes que pueden tener una u otra cepa y manifestar una enfermedad muy leve, como hay pacientes que pueden desarrollar una enfermedad severa. Realmente las secuelas van, si presentaron una enfermedad muy grave, pues que presenten luego fibrosis pulmonar, sí pueden quedar como una secuela a largo plazo. Pero hasta ahora no hay ningún estudio que diga que una cepa puede dar mayores secuelas que otras, ¿no? Hasta el momento. Entonces, todas tienen riesgo de desarrollar secuelas. Ok. ¿Hay algún estudio que ya se haya realizado donde se haya comprobado que las personas que tienen ya la vacunación completa tienen menor probabilidad de tener o de desarrollar secuelas del COVID? Claro, las personas que ya están vacunadas no desarrollan en la gran mayoría de los casos enfermedades graves, ¿no? Desarrollan enfermedades muy leves o inclusive asintomáticas. Eso es lo que busca la vacuna. Con la vacuna el paciente igual se puede contagiar, pero no debería morirse por el COVID, no debería llegar al hospital por COVID, ¿no? Y a medida que nuestro sistema de defensa puede atacar el virus tiene menos oportunidad de afectar nuestros órganos, entre ellos el pulmón, el corazón, y obviamente producir menos secuelas. Sin embargo, los síntomas posterior del COVID pueden darse en cualquier caso, inclusive en pacientes asintomáticos, como lo indico, después de presentar el COVID, puede 1 o 2 meses más allá empezar con alguna manifestación. Y esto independientemente de la vacuna. Entonces, en conclusión, lo que podríamos decir es que sin importar qué tan leve fue el COVID, porque eso puede pasar a muchas personas, pues no podemos pasar por alto el seguimiento médico post-enfermedad, digamos así. Sí, así mismo es. Así como lo dije allí en las láminas, dependiendo de la gravedad, el seguimiento se puede dar a las 4 semanas o inclusive a los 3 meses. Y los pacientes están al tanto de eso, porque yo he tenido pacientes que han venido, doctora, no tengo nada, no siento nada, pero me dio COVID hace 3 meses, quiero ver cómo estoy. Y eso realmente es el deber ser. Perfecto. Si una persona ya se vacunó la primera dosis, se contagió en el intermedio, ¿cuánto tiempo debería esperar para ponerse su segunda dosis? Como tú recomendabas, más o menos 30 días después a que tenga el alta. Sí, exacto. Si el COVID fue algo muy leve o asintomático, puede colocarse la vacuna al momento que le toca, ¿ya? Ahora, si hubo una afectación pulmonar, bien sea leve, moderada o severa, sí es preferible que espere un mes. Ok. Aquí hay una consulta bastante particular acerca de algunos tipos de secuelas. Una persona tuvo COVID hace ya 7 meses, pero sigue con síntomas de tinnitus y dolor muscular en pies y manos. ¿Qué recomendación le podrías dar a esta persona? Sí, bueno, la recomendación primero sería hacerle una evaluación integral, ¿no? El COVID puede inflamar los nervios periféricos, los nervios de los músculos, los nervios de los oídos y producir estas molestias a largo plazo, ¿ya? Son dolores neuropáticos. También hay que ver si no hay una afectación a nivel de los músculos, ¿no? Entonces la recomendación, si hay un síntoma muy persistente, siempre va dirigido a consultar con un médico, puede ser medicina general en un principio, y él le direccionará, dependiendo de qué consigan los exámenes, hacia el especialista. Y lo otro que sí sería bueno es comenzar a hacer rehabilitación.
¿ya? Rehabilitación, fisioterapia física. Perfecto. ¿Algunas otras recomendaciones que nos puedas dar para la pérdida del sentido del olfato y el gusto? Aquí hay un caso de una persona que dice que recuperó el olfato y el gusto, pero que siente que se le va a veces por momentos y le regresa, o sea, no se siente 100%. El olfatorio, como le expliqué, los especialistas, los otorrinos dicen que sí funciona, pero que hay que hacerlo más o menos por 3 meses, ¿ya? Es algo a largo plazo, no es que lo haga un día y ya me va a funcionar, sino que hay que hacerlo diariamente por un periodo de 3 meses. Perfecto. Aquí hay otro caso en el cual nos cuentan que una persona tuvo COVID 2 veces. La primera vez fue leve y más bien la segunda vez fue complicada, inclusive tuvo una hospitalización de 7 días. ¿Cuál sería tu recomendación en este caso? Bueno, la recomendación primero es la vacunación, ¿no? Si no se ha vacunado, el paciente tiene que vacunarse. Esto también es importante, como les había dicho, no es que me dio COVID, ya no me va a dar, puede volverle a dar. Hemos tenido fallecidos en reinfección, o sea, somos los únicos animales que nos tropezamos 2 veces con la misma piel. Lamentablemente han fallecido pacientes en reinfección. A veces a los pacientes les da leve la primera vez y sienten que la segunda vez les va a dar igual y como que le pierden el miedo a la enfermedad, ¿no? Y eso es algo que no debe pasar, no podemos bajar la guardia, tenemos que seguir cuidándonos y protegiéndonos. Y bueno, en este paciente, realmente si le dio ya 2 veces y le vuelve a dar, no sabemos si es que le va a dar la tercera vez y ya lo manda al cementerio, no sabemos, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las medidas? Lo primero, la vacunación, y lo segundo, mantener las medidas de aislamiento social, no estar haciendo fiestas veganas, el uso de la mascarilla, salir solamente a lo que se necesita salir y mantener 2 metros de distancia de las personas. De acuerdo. ¿Qué recomendación harías de esta persona que nos cuenta que se ha afectado su sistema nervioso? Bueno, la recomendación es que le vea el neurólogo, ¿ya? Hay pacientes hay casos de parkinsonismo o temblores por Parkinson que se ha desencadenado después del COVID. No es algo muy frecuente, pero sí se han visto casos. Entonces, si está con temblores, ya es necesario que le vea el neurólogo. De acuerdo. Tengo aquí también algunas preguntas que nos dicen que si realmente nos sirve o no nos sirve colocarnos vitamina o tomar vitamina C, vitamina D para prevenir tanto el COVID como sus consecuencias. Claro. Bueno, fíjate, hasta ahora no hay ningún estudio que nos demuestre que realmente los complementos vitamínicos sean de mayor ayuda para el COVID, ¿no? Sin embargo, sí hay otros estudios, sobre todo con la vitamina C, la vitamina D también, que son esenciales para nuestro sistema de defensa, ¿no? Entonces, si el paciente no tiene una alimentación rica en estas vitaminas, sí se puede colocar suplementación. Inclusive se puede hacer medición de niveles de vitamina D en sangre y si están bajos, pues dar vitamina D. La vitamina C, sobre todo la megadosis de vitamina C, sí está bastante en boga. Como digo, todavía no hay evidencia científica de que realmente nos pueda ayudar mucho, pero si el paciente no tiene ninguna contraindicación, no tiene falla renal y puede colocarse, pues no hay problema, sí se puede colocar. Inclusive yo he tenido pacientes, algo anecdótico, no es que una evidencia científica, pero los pacientes luego de la vitamina C sí requieren como mayor energía, que ya no se sienten tan débiles. Entonces, pues sí se pudiera recomendar. Ok, tengo algunas preguntas también acerca de la caída del cabello. Creo que por lo menos para nosotros las mujeres es algo súper fuerte. ¿Qué les podría recomendar a estas personas que están pasando por esto? Bueno, fíjense, la caída del cabello es algo que no solamente se ve en el COVID, se ve muchas veces posterior a procesos infecciosos moderados, se ve. Es por un proceso inflamatorio que hay a nivel de todo el organismo. Entonces, bueno, lo que le recomiendo es que tenga un poco de paciencia, poco a poco el cabello, lo que se dice es que vuelve a crecer.
Si ven que es algo extremado, tienen que consultar con el dermatólogo para que ya manden medicación específica en esa área. Una alimentación rica en vitamina E, o inclusive puede suplementarse con vitamina E, que también fortalece el tema de las uñas, del cabello. Eso también pueden hacer. Y bueno, esa sería mi recomendación como neumólogo con respecto a esto de la caída del cabello, ¿no? Ok, perfecto. Igual tengo algunas preguntas acerca de la prueba para que te den el alta. Sí lo topamos en la presentación, pero veo que está bastante repetitiva. Sí. Nos están preguntando nuevamente, ¿cada cuánto tiempo debo esperar para que el SPCR ya me salga negativo? Creo que eso es lo que todo el mundo espera, ¿no? Que ese PCR sea negativo y qué hacer igual con el manejo del aislamiento y el posible contagio a familiares en el caso de que yo sea la única contagiada en mi casa. Claro. Bueno, si usted es la única contagiada en su casa, el aislamiento lo tiene que mantener mínimo 13 días, lo mínimo, ¿ya? Si luego de esos 13 días usted sigue con tos, con mucha tos, tiene que extenderlo hasta 21 días, que ha sido lo máximo que se ha visto que puede haber virus viable, es decir, virus que puede infectar. Ya después de eso, ya no se es infeccioso, ¿ya? Entonces, como les había comentado en la presentación, al principio no sabíamos realmente esto y esperábamos que el hisopado estuviera negativo para dar de alta al paciente. ¿Ya? Eso pasó por muchos meses al principio, ¿no? Inclusive anecdóticamente tuvimos pacientes hospitalizados 3 meses hasta que el hisopado por fin, por allá le dio negativo, ¿no? Y el paciente, más bien eso crea más ansiedad, el paciente está totalmente aislado, no sabe nada de la familia, al principio el aislamiento en el hospital era súper más estricto que ahora. Entonces eso más bien creó como más ansiedad y no estábamos haciendo nada, pero realmente no se había demostrado por qué pasaba esto. El paciente estaba perfecto, no tenía ningún problema y le seguían saliendo los hisopados positivos, ¿no? Entonces, pues esto no solamente pasó aquí, pasó a nivel mundial, ya se investigó por qué era, y es justamente porque quedan restos, por así decirlo, de virus muertos en la mucosa. Y eso es suficiente para que en la prueba, que es muy sensible, detecte esta carga genética de un virus que está muerto. Como que si estuviese lo mataron y una pierna está por allá, un bracito está por aquí, o sea, no va a hacer nada porque está muerto, ¿ya? Igual es así. Entonces, por eso es que ya las directrices del MSP es que no se necesita ningún tipo de prueba de laboratorio para dar el alta epidemiológica. El alta lo decide el médico, ¿ya? El médico que le está viendo. Si su caso fue asintomático o muy leve, con 13 días de aislamiento es más que suficiente. Ahora, si su caso fue un poquito más fuerte, hasta 21 días, eso lo decidirá el médico si le extiende, y hasta ahí ya luego pues no es contagioso. Entonces no necesita gastar dinero que le esté manipulando la nariz, porque no es algo que nos vaya a ayudar para decidir el alta, ¿no? Y el tema de los anticuerpos, que también muchas personas me piden la medición de anticuerpos, se pueden hacer para estar tranquilos de que sí desarrollaron defensa. Eso sí es recomendable, no es una regla, pero sí pueden hacerse, sobre todo porque hay casos en los que el paciente no desarrolla anticuerpos. Si el paciente presentó un COVID muy leve o asintomático, puede ser, no se ve con mucha frecuencia, pero sí puede darse que el paciente no desarrolle defensas ante el virus porque no hubo el tiempo para que el sistema de defensas pues, pudiera responder, ¿ya? Porque fue una baja carga viral, porque el sistema de defensas logró controlar y no se crearon anticuerpos. Entonces, la medición de anticuerpos lo que va a hacer es medir la IgM y la IgG. La IgM es el anticuerpo que primero se eleva con la enfermedad, más o menos a la semana, y luego a las 4 semanas máximo ya debería, entre comillas, eliminarse. Sin embargo, si el paciente genera mucha IgM, muchos anticuerpos tipo IgM mayor y el sistema de defensa pues, le dio chance de crear muchos anticuerpos, la IgM puede demorar más en desaparecer. Eso no quiere decir que el paciente tenga el virus, ¿no? Sino simplemente que desarrolló muchos anticuerpos y que todavía tiene ese tipo de anticuerpos en el organismo. Lo importante es que ya tenga IgG. La IgG se desarrolla a partir de la segunda semana y esa es la que perdura entre 3 y 6 meses y es la que le protege para que no
virus se vuelve a infectar. Entonces, si usted se hace unos anticuerpos y ya tiene IgG, así tenga IgM todavía, que puede pasar, pues ya puede estar tranquilo de que ya pasó la fase aguda y de que ya ha tenido, pues ha pasado la fase de contagio. Perfecto. Bueno, Joelis, muchísimas gracias. Tenemos más preguntas, pero por temas de tiempo, pues vamos a escribir una nota en el blog de Saludza para poder responder todas estas preguntas que tenemos aquí en el chat. Les agradecemos muchísimo a todos por haber asistido el día de hoy. Joelis, de igual manera, muchísimas gracias. Muy interesante tu exposición y creo que has aportado muchísimo para todos. Nuevamente, les invito a visitar nuestro blog, que es blog.saludza.com, donde van a encontrar no solamente la nota acerca de esta charla, sino de muchos temas súper interesantes acerca de la salud, acerca del COVID y de otras enfermedades que también son importantes conocerlas. Vamos a poner el link en el chat. Y recuerden que, bueno, nuestra misión como Saludza es ocuparnos de la salud de nuestros clientes y justamente abrimos estos espacios para poder solucionar todas sus inquietudes. Les agradezco muchísimo por haber estado aquí. Joelis, muchas gracias nuevamente por aceptar esta invitación y buenas noches con todos. Buenas noches.